Sor Lucía, en respuesta a una carta de 1981 del cardenal Caffarra, reveló que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás se librará en el campo del matrimonio y de la familia. Esa batalla se inició en 1917. Tras la revolución, Lenin decretó el divorcio libre y el aborto gratuito. Todo empezó en 1917, cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes y muy ricos que son Lucía, Francisco y Jacinta. Los tres eran pastores. Lucía tenía apenas 10 años y sus primos Francisco y Jacinta 9 y 7. Según contaría Lucía en sus memorias, un ángel se les había aparecido ya un año antes, en 1916, por 3 veces. El ángel en su primera aparición les invitó a pedir perdón por los que no creen y no aman a Dios. Después les pidió sacrificios para reparar por los pecados del mundo y atraer la paz. En la tercera y última aparición, el ángel les da la comunión con estas palabras: Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Profundamente removidos, los niños obedecen al ángel, rezarán el rosario y se sacrificarán por los pecadores. Pero hacen vida normal, juegan y pastorean su rebaño. Un día vieron, según su propio relato, una luz como de un relámpago y cerca de una encina, una señora vestida de blanco más brillante que el sol. Les dijo que venía del cielo y les pidió volver al mismo lugar 6 meses seguidos el día 13. Aquel era el 13 de mayo de 1917. Nadie creyó a los niños al principio, ni sus familias ni el párroco, pero poco a poco corría la voz. En el lugar de la aparición se levantó una tosca construcción de madera. Empezaron a afluir peregrinos. En la tercera aparición, la del 13 de julio, ya eran unos 4.000. La tercera aparición es la más importante y uno de sus momentos más fuertes es la visión del infierno. Lucía en sus memorias la describió así: Vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas. Entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, se horrorizaban y hacían estremecer de pavor. A la vista de esto, se me debió escapar el ay que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Mucha gente, incluso algunos que son muy religiosos, creen que el infierno no existe o que no es un peligro para nosotros. Y eso, por supuesto, no es lo que enseña la Iglesia. Hay infierno y todos podríamos estar en peligro de acabar allí. Los niños no se quedan con miedo al infierno, se quedan con compasión por los pecadores. Y por eso van a hacer tantos sacrificios, tanta oración, porque saben que mucha gente podría ir al infierno a causa de sus pecados. Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen, que les dice: Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz.
La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta era la segunda parte del secreto. A continuación, los pastorcillos vieron la tercera parte que la Virgen les pidió guardar y que no fue revelada hasta muchos años después. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. En la tercera parte del secreto, a este ángel con la espada de fuego y a la Virgen que con su mano evita el contacto de las llamas por la tierra. Y después hay una segunda parte con el obispo vestido de blanco y la gente que camina atravesando una ciudad medio en ruinas, caminando por una montaña difícil de escalar, en el cimo de la cual estaba una cruz. Y el Papa cae como muerto y el ángel va recorriendo el sangre de los mártires debajo de la cruz y ofrece a los que caminan en dirección a la cruz. Los niños necesitan algo que convenza a los incrédulos. Se lo piden a la Señora. Ella les promete una gran señal en Fátima para el 13 de octubre. La expectativa era inmensa. Aquel día, unas 70.000 personas esperaban ansiosas bajo la lluvia en Cova de Iría. Cuando aparece el sol, hay un primer fenómeno increíble. El sol pegaba muy fuerte en los ojos, pero la gente seguía mirando al sol sin que les hiriera la vista. El sol gira sobre sí mismo por 3 veces, lanzando haces de luz de diversos colores. De repente, parece desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Muchos temieron que era el fin del mundo. Hay muchas conversiones en ese momento. Mucha gente extasiada. Mucha gente entusiasmada. El sol volvió a su lugar. Pero ese no era todo el milagro. Los pastorcitos estaban viendo un gran prodigio que los demás no veían. Precisamente en el momento en que se veía el milagro del sol, que fue presenciado por cerca de 50 a 70.000 personas, lo que los pastorcillos veían era a nuestro Señor que daba la bendición al mundo. Sobre el milagro del sol, hay muchas teorías, porque lo que deja confusos hasta los escépticos es que un periodista ateo, redactor del diario Século, un periódico republicano, vio aquí el sol dando vueltas. Y hay fotos. El fotógrafo era judío, Roa.
1917. Europa está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Nada detiene la carnicería en las trincheras. Hasta 20.000 muertos al día. Culmina el genocidio de cristianos armenios a manos del Imperio musulmán en Turquía. Y en Rusia, Lenin enciende una revolución que causará dolor y lágrimas en el mundo durante décadas. La primera consecuencia de la revolución bolchevique fue la destrucción de las iglesias y el asesinato de sacerdotes. Y esto empezó en 1917, en octubre, al mismo tiempo que Nuestra Señora se aparecía en Fátima. Pienso que el problema de Rusia viene de Satán y su intención de destruir la iglesia. La Virgen ya avisó antes de la revolución que si no atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿De qué errores se trataba? Los niños no lo entendieron, no sabían ni qué era Rusia. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Española de Alcalá, Javier Paredes, ha estudiado esos errores. Los errores de Rusia es el pecado, y el pecado es el odio, la persecución, la violencia, la soberbia. El comunismo lo que predicaba era el odio, la lucha de clases. Es decir, la historia avanza por el enfrentamiento, que es lo contrario de el concepto cristiano de la vida. El economista de la Lisbon School of Business y antiguo asesor del primer ministro de Portugal, João César das Neves, analiza los efectos del comunismo. Eso es lo que se propagó por todo el mundo y tuvo una mayor influencia intelectual, económica, social, política y militar que, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, Hitler, es un fenómeno muy local de una persona y no se expandió por el mundo. El comunismo sí lo hizo. El régimen nazi no duró más de 12 años. El comunismo, en cambio, dominó Rusia 70 años y sus teorías marxistas se diseminaron por todo el mundo. Aún hoy influyen en muchos países bajo nombres distintos. Entendemos por Rusia no solo aquel lugar, sino todos aquellos que están influidos por ese modo de pensar. Y por eso no solo hablamos de Rusia, sino también de los regímenes ateos. También en el sentido que la tradición apocalíptica entiende como metáfora del mal, aquellos que se apartan de Dios. La Virgen escogió 1917, fecha clave, pero ¿por qué un lugar perdido de Portugal? No era un país comunista, pero sufría otro tipo de régimen anticristiano. Las órdenes religiosas fueron expulsadas y cerraron las iglesias. Las misas fueron prohibidas en Portugal. Lenin, el líder ruso, dijo que Lisboa era la capital más atea de Europa. Así pues, fue en este país muy ateo en el que la iglesia era severamente perseguida, donde la Virgen se apareció en 1917. Las autoridades vieron en esas pretendidas apariciones una amenaza contra su gobierno laicista. El gobernador llegó a amenazar a los niños con freírlos vivos si no negaban el haber visto a la Virgen. Los masones de entonces querían convencer a Jacinta y Francisco de que las apariciones de Fátima eran una invención, una fantasía. Ellos contestaron: ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran, también matarnos, pero nosotros no podemos decir una mentira. Lenin triunfa y quiere extender su revolución comunista a toda Europa. Algo lo impide. ¿Fueron las oraciones de los 3 pastorcillos rezando rosarios por la paz como les pidió la Virgen?
Desde aquel octubre de 1917, la historia nos sorprende con una serie de extrañas coincidencias relacionadas con Fátima. Portugal y Polonia son protagonistas de algunas de ellas. El domingo siguiente a la aparición, por primera vez el Partido Católico ganó las elecciones y en diciembre estalló una revolución que cambió el gobierno en Portugal. Así que la persecución abierta contra la Iglesia acabó en 1917. Pero el problema surgió cuando hubo en España una revolución que implantó un régimen que era similar al de los comunistas en la Unión Soviética, y eso llevó a la guerra civil, la sangrienta guerra civil española. Eso es algo que pudo extenderse a Portugal. Pero Portugal había sido consagrado a su corazón inmaculado. La primera respuesta por parte de los polacos es la respuesta de San Maximiliano Kolbe, porque la última aparición fue la del 13 de octubre de 1917. Pero él, no sabiendo esto, 3 días después, el 16 de octubre, fundó la Milicia de la Inmaculada. Viendo cómo la masonería atacaba a la Iglesia, fundó un movimiento mariano. Nosotros creemos que esta fue la primera respuesta al mensaje de Fátima. En 1920, el Ejército Rojo invadió Polonia para apoyar la revolución comunista que comenzaba en Alemania. Pero algo les detuvo. La Virgen se apareció a los bolcheviques haciéndoles retirarse. Las oraciones a la Virgen incluían la consagración total de Polonia. Y esta victoria de Varsovia contuvo la expansión del comunismo en aquella época.